aquí a presentar este libro. Este libro es una maravilla porque conjunta yo lo digo, yo soy el editor y pues confiamos muchísimo en la propuesta de Pacaso y le ha ido bastante bien, ha sido una sorpresa muy muy agradable, ¿no? Y pues bueno, a ver, cuéntanos cómo es que se te ocurrió juntar estos dos géneros, el stand-up y el cómic, algo que pues nunca se había visto publicado, ¿no? Bueno, en primera, muchas gracias por estar aquí acompañándonos, venciendo al tráfico, a la delincuencia de la ciudad. Espero que todos lleguemos con bien a casa. Y pues quienes me conocen saben que siempre me he dedicado, junto con Bere, al humor político. Lo hacíamos en Marionetas, lo hacíamos en Terapia Intensiva con López Dóriga y en otros productos, la Unidad de Quemados y demás. Mira, ya llegó uno de los presentadores, ahí está, Ricardo Farril, no sé si lo conocen. Una enorme disculpa, perdón. Me tocaron 2 choques y un semáforo defectuoso. Toma mi lugar, no importa. Presenta tu libro. Pues les comentaba que la idea surgió que hacía un tipo de humor político muy ligado a las noticias, pero tenía la inquietud de hacer otro tipo de humor más personal, que resultara más universal, que lo pudieras agarrar hoy en el 2019 y lo pudieras volver a ver en el 2025 y más o menos tuviera un poco de la efectividad inicial, cosa que no pasa con el humor político, el humor ligado a noticias, que si lo ves hoy es muy efectivo, pero dentro de 3 semanas ya perdió el 60% de la efectividad de la intención. Creo que es una característica que siempre me ha llamado la atención de ti, al menos desde que te empecé a seguir, como poder salirse de esta línea. O sea, que si Twitter está en el caos de un pleito, un tema, tú de repente es como, dibujé un perrito. Entonces, creo que ese es parte del encanto que tiene este libro y es lo que me atrapó al leerlo. No sé qué tanto estás continuando aquí. Pues sí, eso es como reinventarse, ¿no? A cada momento. Cosas que tú haces, por ejemplo, de tu primer stand-up al último que hemos visto en YouTube, que fue grabado en Pachuca, sí se ve una evolución, sí se ve una intención de reinventarte a ti mismo y yo creo que en eso vas adquiriendo más experiencia, dominando un poquito más el medio en que te manejas y siendo más efectivo cuando quieres causar una reacción en la gente, ¿no? Y justo es algo que tienen el libro en la mano, quienes no, allí lo pueden comprar, ahí está algo muy bonito que tiene al inicio, aquí está el Pacaso jalando su bocinita, su ampli, lo conecta, pone hoy stand-up comedy y me recordó mucho a esa época de cuando nosotros empezábamos. No era tal cual una bocinita así, pero sí era a veces pararnos en la calle y decirle a la gente, hey, por aquí, de este lado pueden pasar al show. Y es justo entrar a este momento en el que pues es desnudarse un poco, ¿no? Es algo que creo que nunca habías hecho, o sea, a manera de caricatura. Tienes algo un poquito más personal, no sé si ya llegaron al capítulo de hacer popó, sí, a mí me causó muchísima risa, pero no hablamos de la placenta. de lo que me atrae mucho como comediante es la realidad que tiene el libro, cómo está pegado hacia la comedia, porque al final el stand-up comedy, esa es una de las esencias, es tirarse uno mismo, es atacarse uno mismo mediante los puntos de vista, y es algo que Pacaso logra bastante bien en este libro. Pero de una forma blindada, ¿no? Porque, por ejemplo, yo creo que el valor que tuve que reunir para presentar este libro a una editorial es el mismo valor que ustedes, estandoperos tradicionales, tienen que reunir para subirse al escenario cada vez. Entonces, esperas yo no veo la respuesta de la gente. Afortunadamente, al verlos aquí, creo que la respuesta es buena, pero no sabría cómo enfrentar un público en vivo con una rutina de este tipo, ¿no? O sea, te puede pasar todo. O algo que un día salió perfecto, al día siguiente no sale. Claro, ese es uno de los volados del stand-up comedy, que si ustedes están sentados haciendo popó mientras leen este libro y un chiste no les da risa, solo van a cambiar la hoja. En un escenario, si se siente eso, te quedas así, con tu cara de idiota y nada más dices, ok, no gustó, entonces vámonos con el siguiente chiste, ¿no?
Te pongo en bocina porque ya estamos... Alguien más viene tarde. Qué bueno que no fui el que más llegó tarde. Yo. Te equivocaste porque ya estamos empezando. Bueno, llego en 5 minutos. 5 minutos. Sí lo oyeron, Sergio Zurita acaba de prometer que lleguen 5 minutos. La ciudad es un caos, ¿eh? No te preocupes, no te voy a exhibir. No te apures, aquí estamos. No, hombre, ya estamos hablando de... Vamos, ya, de la vida, ya vamos a del acabar. amor. Ya estamos acabando. Ya, Ricardo está escribiendo su propio libro aquí mismo. Buenas noches. Han sido un gran público. Muchísimas gracias. No, no es... No, ya, aquí te esperamos. Aguanta. Estamos abajo de la ballena muerta. Sí. Ok. Exacto. Sale. Ok. Llego a las, rayando a las 7. Ok. Aquí te esperamos. Bye. Ah, no sabes cuánta paz siento ahora. Sí, porque Ya cuando... no soy el pendejo de la presentación. Cuando invité a Ricardo, que me hizo el honor de venir a presentar el libro... Yo feliz de la vida, además. Sí, en la Vasconcelos, o sea, me siento como Juan Gabriel en Bellas Artes. ¿Y este mono qué hace aquí? No sé, pero disfrutándolo. Le dije a Ricardo, no te preocupes, va a venir Sergio Zurita y él ha presentado varios libros, entonces él sabe qué hacer. Y enos aquí. Ya no tarda. No, lo que tienes es justo eso, es la naturaleza del stand-up comedy. Es bonito, al final es un libro bonito, porque puedes ir a un show de stand-up comedy y de repente se puede tornar agresivo. Este es un libro que está lleno de cosas con las que nos vamos a identificar. Mantiene el humor como blanco, entre comillas, porque de repente pues utiliza ciertas palabras atisonantes. Sí, pero el humor blanco es el de Alex Fernández. Exacto, sí. Ya lo tiene registrado. Pero es eso, como que conforme cada página además es como muy ágil de leer, o sea, mira, la señora de Rosa está completamente de acuerdo, dice, sí, ya me la Sí, cierto. Te lo echas una sentada, honestamente, y lo único que pienso es que ojalá haya más, porque la carrera del comediante, creo que alguna vez lo comentamos, deben ser como 7 años más o menos, le decimos en el rubro de tragar mierda, 7 años en los que no pasa nada en tu carrera y en los que, wow, o sea, qué envidia meter en tu primer stand-up, aquí hay demasiada gente, como que no pasa durante mucho tiempo, entonces lo más bonito de ver esto es ver a alguien hacer stand-up comedy fuera de un escenario, brincar ese rubro y tener los huevos de ponerle stand-up comic a un libro. Y además eso, como saber que la creatividad de Pacaso pues va para rato, ¿no? O sea, no es como que sacaste y ya te vas a dormir hoy. No, de hecho, pues ya me podría retirar feliz. Gracias por venir. No, pero cuando me aproximé a esto, dije, mi intención, voy a escribir un especial de comedia de 1 hora. Bien fácil. Ahorita en una sentada lo hago. Y quienes saben de esto, pues saben que lograr 5 minutos sólidos es una labor titánica. Entonces mi aproximación fue empezar a anotar todas las ideas que se me fueran ocurriendo a lo largo del día, diferentes observaciones de cosas que se me hacen chistosas o no. Algunas de esas se tradujeron tal cual, se reflejaron tal cual en el libro. Algunas tuve que luchar un poquito más con las palabras para llegar a obtener el efecto que quería. Como el del café en las mañanas. Exactamente. Sí, creo que se me traban a veces las cosas. Y cuando se me olvidó por qué estaba anotando todas las ideas, y 3 meses después dije, estaba haciendo un stand-up, de repente revisé el archivo, yo dije, ya tengo 2, 3 páginas, y eran páginas y páginas y páginas, o sea, tuve que agarrar la primera parte y decir, con esto voy a armar mi primer especial, sin saber si yo me iba a subir a un escenario o qué iba a hacer. A final de cuentas decidí escribirlo, después tomé la decisión de no subirme a un escenario. Que lo haga el doctor Netas. Sí, porque tuve una visión cuando iba en la México, Picacho Ajusco era la carretera, había un restaurante argentino que decía miércoles de stand-up, Juanita Pérez, el sarcasmo de Juan Pérez y la comedia de Juan Pérez, y dije, sale, o sea,
tendría que empezar a hacer todo el circuito, presentarte en el cafecito, presentarte en el bar, irte a quién sabe dónde, y te aseguro que Juanito, Juan y Juanita ya llevan años en esto para tener ese espacio. Sí, están tragando. Entonces dije, no tengo ni la energía ni la edad para andar haciendo eso, ¿no? Para andar llegando desvelado a la 1 de la mañana de bares de stand-up. Y aparte no creo que me dejen. Exactamente, sí. Y dije, bueno, entonces lo voy a hacer animado. Si medio escribo, medio dibujo y medio animo, pues lo puedo hacer animado. Y en esas estaba, y en el proceso de animación, ya que tienes el guión, haces el storyboard. Y estaba haciendo el storyboard, que son miles de hojas viendo encuadres y todo eso. Y llegó a ver mi esposa y me dijo, oye, esto funciona como cómic. Y yo le dije, no, ¿cómo va a funcionar? No, sí, velo. Y ya lo vi y dije, oye, esto funciona como cómic. Soy un genio. Y ya me puse a revisar si no había un stand-up cómic como tal, porque se me hacía muy natural que hubiera un cómic de stand-up. Y no había. Fui a la editorial, escogí la editorial viendo el diagrama de la Feria Internacional del Libro. Dije, ¿cuál tiene el stand más grande? Dije, le voy a tirar a ese primero. Ajá. Y había dos, ¿no? Había random y la otra. Entonces dije, pues voy a random. Y iba con el secreto deseo de que me rechazaran para tener una historia de éxito después, ¿no? Ven este libro en 10 años que se ha vendido más que... de 4 lugares para que ustedes recuerden bien. Este libro que se ha vendido más que hacia una economía moral. No lo creo. Pues fui a 27 editoriales y hasta la 28 me aceptaron el proyecto, no, pero desgraciadamente afortunadamente me lo aceptaron en la primera y no les puedo contar esa historia. Me gustó mucho cómo se tradujo el stand-up. Nunca tomé clases, o sea, la única escuela que tuve fue ver todos los clásicos, ¿no? Desde Richard Pryor hasta el que quieras ahorita, ¿no? Richard O'Farrell, no es cierto. Vamos. Hasta los que ya cayeron en desgracia y todo eso, y a todos esos les vas aprendiendo algo. Ya tenía algo de experiencia en cómic, porque en el periódico Metro publiqué una tira cómica llamada Osonóboros, que corrió durante 10 años. Si alguien aquí la conoce, gracias por ser fan. ¿Nadie la conoce? Ah, sí, mi mamá. Y se tradujo bastante bien. Entonces, creo que fue un experimento padre. Como tenía tanto material, dije, no, este va a ser el volumen 1 y seguramente vendrán más. Ahorita ya estoy escribiendo el 7 y va a ser como mi Afore. Y ya llegó Sergio Zurita, señoras y señores. Buenas noches, discúlpenme. Buenas noches, una disculpa por llegar tarde. Según yo, quedamos el doctor y yo que 6:30 para empezar 7, pero también hoy iba yo hacia el trabajo y me habla uno de los Vargas, la V quiere decir Vargas, y entonces, ¿qué? ¿Cómo vas o qué? Yo así, ¿qué? Pues te estamos esperando para la junta, y según yo era mañana, entonces he andado muy bien últimamente. Muy buenas noches, mil disculpas por llegar tarde, pero ya llegué. Gracias. Pues ya, si quieres presentarlo, porque estamos comentando Ricardo y yo que nos sentíamos nerviosos porque nunca habíamos presentado un libro y habíamos dicho, no te preocupes, Zurita ha presentado varios. He presentado varios. De hecho, hoy en la noche entrevisto a Felicia Garza en Es en Serio, de Multimedios, el canal cultural de México. Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo se presenta un libro? Un libro suele... una presentación de un libro puede ser lo más aburrido del mundo. Solo se necesita que a esta mesa le pongamos un mantelito verde y que cada uno de nosotros trajera un texto escrito. Ellos no traen un texto escrito, yo sí. No es cierto. No, miren, me siento muy honrado de estar aquí con estas dos personas. Por increíble que parezca, yo, al igual que ellos, he vivido de mi sentido del humor.
En ellos dos es evidente, pero yo también. Hemos vivido de eso y el sentido del humor corre peligro en estos días de corrección política, no se puede decir nada. De hecho, yo tengo un tuit atorado desde hace 6 meses y no me atrevo a ponerlo porque no quiero que se haga una firma de 2.500 personas enojadas por un tuit que no le hace daño a nadie. Las palabras son inofensivas, aunque sean ofensivas, pero bueno. Yo digo que lo diga. Yo digo que de una vez. Al ratito les digo, pero Porque nos hace viral el video de Sergio Zurita arremete en la Vasconcelos contra... Sí, por supuesto. Miren, he estado pensando en qué radica la gracia de lo que hace esta noche terapia intensiva con Francisco Almaraz, que según yo López Dóriga lo odiaba, así me ponía una cara de no entiendo nada, no entiendo esto, alguien me lo impuso Pepe Bastón y ya ni pedo. Y las primeras 2 veces yo no agarraba la onda tampoco y luego me di cuenta de que era tremendamente bueno, pero lo interesante es que hay una frase demagógica que dice que al público hay que darle lo que pide, pero el público solamente puede pedir lo que conoce. A los condenados a muerte en Estados Unidos, que sí es un país decente en donde todavía los fríen, esto fue un chiste y no funcionó. Le suele pasar al personaje de aquí. La mayoría de ellos piden pollo frito, pollo Kentucky, para su última comida en la vida. No conocen mucho más la mayoría de los condenados a muerte, salvo algunos casi ninguno de ellos es Hannibal Lecter, casi todos son unos rancheros que no saben leer, no me pregunten por qué. Pero esto de que el público pide lo que quiere es porque no conoce otras cosas, es decir, y lo que hace Paco era sumamente novedoso. La animación aparentemente muy elemental, o sea, así como de esto lo podría pintar yo, sí, pero a ver, con la misma gracia, o sea, 2 bolitas y una ruedita y haz que ese personaje tenga expresiones y tenga ese sentido del humor tan ácido. Básicamente le están diciendo a alguien que regresa de un coma, le dicen las noticias de la semana y se muere, o le vuelve a dar un coma, es así de negro, es increíble, y además el lunes, es increíble. Y después vino la unidad de Quemados y bueno, yo era fan de Marionetas, que no sabía que es Paco también, del periódico Reforma. ¿Te gusta Paco? ¿Sí? ¿No te choca? Bueno, es que hay gente que... bueno, pues sí. Aquí el señor, el doctor, unidad de Quemados. Y entonces descubrí cuál es, bueno, según yo, más bien es una hipótesis. La unidad de Quemados tiene éxito por la siguiente razón. Levanten la mano aquí quien haya visto Annie Hall de Woody Allen. No veo ni madre, ¿cuántos manos son? Unos 11 o 12. Bueno, Woody Allen tenía una idea en Annie Hall de que saliera Luis Buñuel en una escena. Entonces vino a buscar a Buñuel a la Colonia del Valle y le dijo: señor Buñuel, yo quisiera que usted... jodido de mierda, o algo así le debe haber dicho Buñuel. Y no quiso, y terminó llamando a Marshall McLuhan. Quien haya estudiado comunicación sabe que Marshall McLuhan es el autor de la famosa frase: el medio es el mensaje. Y hay una escena de Annie Hall. Woody Allen sale de un comediante que se llama Sandy y conoce a esta chica que es Annie Hall, y están enamorados, y la película empieza cuando están en crisis, cuando ya van a tronar y están haciendo fila para el cine, y atrás hay un mamerto
van a ver una película y dicen, Fellini, sí, Fellini es súper indulgente, yo diría que es el más autoindulgente de los cineastas actuales. O sea, La Strada era una gran película, pero por Dios, 8.5, Amarcord, y el otro así de, ya cállate, y lo tiene aquí. Y de repente Woody Allen se enoja y le dice, es usted un imbécil, está diciendo, y de repente pasa de hablar de Fellini a hablar de Marshall McLuhan. Y bueno, es como dice McLuhan, el medio es el mensaje y no sé qué. Y Woody Allen se voltea y le dice, usted está diciendo una bola de estupideces. Y el tipo dice, óigame, yo soy profesor de la Universidad de Columbia, enseño un curso acerca de Marshall McLuhan, soy un experto. Dice, ¿sí? Y sale de escena un segundo y dice, pues aquí tengo a Marshall McLuhan, y saca a Marshall McLuhan. Aquí está Marshall McLuhan, y Marshall McLuhan le dice al tipo, Woody Allen tiene razón, usted es un estúpido y no sabe nada de lo que yo he escrito. Y se voltea Woody Allen a la cámara y les dice, ¿no les gustaría que la vida fuera así? Entonces, en la unidad de quemados, llega un ampón y el doctor le dice, uy, pero si se trata nada menos que del famoso Manuel Bartlett, el responsable de que se cayera el sistema en 1988. ¿Qué lo trae por acá? No me diga. El hecho de que le acaban de cachar que tiene usted 10,000 millones de propiedades y todas están a nombre de su concubina, pero usted dice que no es su concubina. Bueno, es que yo... No, pero además no se queda, no, pero es que todo eso es falso. No, pero no sé qué, no sé qué... Esa clase de cosa que uno le quisiera decir al poderoso o a quien a uno lo tiene sojuzgado, ya sea una pareja, una pretendienta, un rival, que pasan 10 minutos y dices, ¿cómo no le dije esto? Yo soy muy malo para la confrontación. Si alguien me empieza a hablar fuerte, se me olvidan todos los argumentos porque me asusto. Y 10 minutos después digo, le debí haber dicho esto, y esto, y esto. Y el doctor es invencible. Y deja callado al quemado, y el quemado se acaba yendo. Y luego aparece Nicasio, y es un hospital en el que hay un cineclub. Y Nicasio... Muy conveniente. Y Nicasio Nicasio de entrada trae las películas de estreno. O sea, no sabemos si son piratas o no. ¿Son piratas o no? No sabemos. No sabemos. No sabemos si no preguntamos. O sea, don't ask, don't tell. Ninguna distribuidora lo invita, así es que tengo mis sospechas. La primera vez que yo lo vi, Nicasio, ¿qué va a poner usted hoy en el Circo? La del Capitán Pijips, el doctor. Órale, ¿y esa qué o qué? Pues es con el Thomas Hank, es una historia verdadera acerca de un capitán de un barco que los piratas de África lo atacan. El malo, que sí está perfecto porque sí está bien horrible, se llama, o sea, el Sean Penn, todas esas cosas, es divino. Y la señorita no se ofende de las guarradas que le dice el doctor, porque en un mundo perfecto así debería ser. A la señorita nunca la vemos, además uno se la imagina como uno quiere. Y Nicasio además sabe cocinar y cocina cosas que van ad hoc con la película. Es increíble. ¿Y qué va a cocinar? Pues la verdad, como la película es en África, nada, doctor, para estar a tono. De hecho, en algún momento los veía tanto y tan obsesivamente que tenía las voces de Nicasio. ¿Qué va a poner hoy en el círculo? La de... una genial, así, la de Star Wars. ¡Yay! Sí, se trata del joven Luke Skywalker. No, esa es la primera. Yo pensé que tenías la de ahorita. No, es que ahora sí los piratas no la han podido conseguir, doctor. ¡Maldita sea! Y se va. Uno quiere vivir en ese mundo. Hay ciertas ficciones que uno quisiera evitar. O sea, uno lee a George Orwell, del cual me gustaría hablar un poco más adelante, pero muy poquito, no se asusten. Después por ejemplo, Two and a Half Men, uno quiere vivir en esa casa, ¿no? Y quiere estar rodeado de las mujeres que andan por esa casa, ¿no? Y quiere tener el niño gordo ese ahí todo el tiempo. Es un lugar en el que a uno le gusta como habitar, hay ciertas programas de televisión o películas en las que a uno le gustaría vivir en ese mundo que no es el mundo real.
Y eso es lo que pasa en la unidad de quemados e incluso en terapia intensiva. Se está muriendo alguien y está así. Por cierto, siempre comienza la conversación y como estábamos contra la pared, me tuve que subir a la escalera. Ya empezamos. Eso es lo más reciente de Marionetas. Pero es eso, uno quiere habitar ahí. Luego cuando el doctor se queda sin chamba, bueno, primero hicieron Driving Doctor Netas, que compartían coches simplemente para evitar el tráfico y para ahorrar gasolina, etcétera, etcétera. Y estas discusiones de las bodas, ¿no? Y luego el típico que se quiere llevar la mesa de centro, el doctor. Y el doctor diciéndole guarradas a las señoritas de la calle. Uno quisiera estar en ese coche. Incluso la música es muy bonita. Como que cuando se acaba dices, ya se van. Como que uno quisiera ir en ese coche. Paco y Richie, por supuesto. Chingo de viejas y chingo de culos y chingo de viejas y chingo de culos. Pero tú eres mi favorita. Chingo de viejas y chingo de culos. Un honor, señor Zurita. No, y luego, cantinero, sírvame otra copa, de favor. Y el cantinero es el ingeniero, a huevo, ¿no? Y actúa de la verga. Pero, o sea, este hombre tiene la capacidad de decirle a los poderosos unas barbaridades tremendas, de decirle los piropos más guarros a una señorita, y nadie se ofende porque son dibujos animados y porque tiene una cosa que no se vende en la farmacia, que es gracia. Rimó. Y olé. Y este señor de acá llega, hola Pachuca, pinche ciudad la más aburrida del mundo, por eso decidí hacer mi show aquí, porque ustedes valen verga. ¡Ah! Soy lo más importante que ha ocurrido en Pachuca desde que se fundó Pachuca. ¡Ah! Yo y los pastes son lo único que ha pasado en Pachuca. ¡Sí, Richie, te queremos! Chingo de viejas, chingo de colos, chingo de viejas, chingo de colos. Yo, en cambio, me pasa al revés. Yo digo, pinche Hitler. Y la gente, ay, pobre Hitler. Y he aprendido eso. He aprendido que yo en enojado no funciono. Yo quisiera ser un comediante o comediante de la radio o lo que sea, enojado. Hay un comediante que se llama Sam Kinison, un gordo que se murió hace mucho de tanto tragar. La primera vez que lo vi era un show de varios comediantes y sale él y dice, bueno, de los comediantes que han visto aquí, tal vez a algunos los quisieran volver a ver otra vez en la vida, pero yo les aseguro que yo soy el comediante que nunca van a volver a querer ver. Y la gente se atacaba de la risa. Yo digo eso y la gente dice, sí, exacto. Necesito un cierto toque de amabilidad que estos caballeros tienen y se pueden salir con la suya diciendo una serie de cosas que mucha gente no podría hacer porque tienen eso, tienen gracia y tienen una manera de plantearlo. El caso de Paco, creo que el ejemplo más claro que tengo con quien lo puedo comparar es con Quino, un sacerdote que fue no es cierto. Ese es el padre Quino. ¡Qué padre vino! Hay un gran chiste de padre Quino de un güey que no sabe nada de vinos y llega pues, para pantallar a la chava, pide el más caro y está y llegan con un diablito, padre Quino, 20 litros. Muy bonito. Pero no, Quino con Q, el de Mafalda. No más. Cuando uno es niño lo lee y son las aventuras de unos niños. Y cuando uno es más grande dice, esta niña está hablando de la dictadura. Esta niña está hablando de la libertad, esta niña está hablando de la pérdida de la libertad y nadie se da cuenta. Y esa es la manera de sobrevivir la dictadura que se viene. Y ustedes creen que exagero, pero no. Y hay una canción de Charly García que se llama Los Dinosaurios, que pues la gente de la dictadura pensaba, ay, mira, una canción de los dinosaurios, qué tipo más raro. No, estaba hablando de los dictadores y de la dictadura militar. Así como George Orwell hizo Rebelión en la Granja acerca de unos animalitos y está básicamente derribando la idea del comunismo y derribando los horrores de la URSS.
pero se salen con la suya porque parece que están hablando de cosas superficiales, ambos. Y bueno, por lo pronto esa es la idea principal. Y pasamos a la siguiente transparencia, por favor. En la conferencia anterior sí había transparencias y el güey de las transparencias así de... pero ya no existen las transparencias. ¿Alguien sabe qué son las transparencias? Bueno. Vean Annie Hall de Woody Allen, perdónenme, una gloria de la comedia. El niño de ahí perdió la mirada. ¿Cuál niño? ¿Sí saben lo que son las transparencias? Nomás le hizo así. No, niño, no, mijo, no. Annie Hall, George Orwell, ¿no? Annie Hall, George Orwell, ¿de qué está? Pero ve, el niño trae el libro y le gusta. Y me siento culpable. ¿Y te estás preocupando? Sí. No, es que no, porque está en un muy buen límite. Exactamente. Es eso, está en ese límite, está en esa raya y es justo un tema que quería comentar. O sea, además de la cantidad de expresiones que ven, porque es muy bonito ver al personaje, creo que nunca lo había visto hacer tantos malabares como lo está en este libro. Es que ya sé que es un discurso un poquito repetido, pero todo el mundo está ahorita en esta pinche era de estar divididos políticamente, ¿no? Dijo, se vio una dictadura y mucha gente dijo, sí, y otros dijeron, Sergio Zurita se está volviendo loco, seguro ese es el tuit que tenía guardado. No, luego les digo el tuit. Se viene una dictadura. Y esto es algo lindo de este libro, que no llega a ese punto político, no llega nunca a ese tema como de atrofiarte. Es como estas series que llegas a ver a tu casa y acabas de mencionar una, Two and a Half Men, cualquiera de las que hace Chuck Lorre, puede ser incluso Rick and Morty, que de repente tiene mucha profundidad, cualquier de las que les encante ver en Netflix o Amazon Prime, que son las que se están poniendo de moda, todo el mundo tenemos nuestra serie que hemos empezado a ver y de repente decimos, ay no, oye, yo vengo del trabajo, estoy cansado, y de repente este viejujo está ahorcando a la señora y está diciendo que mató a la mamá. Ay no, yo no estoy para esas cosas. Y hay ciertos contenidos que son como para sacar el cerebro del frasco, ¿no? Así es como les digo yo, que te sientas así, es como, listo, no tengo que pensar profundamente nada, no tengo que meterme en un argumento político, no tengo que ponerme a pelear con alguien porque yo pienso distinto y pienso que debe haber ganado otra persona, que si el aeropuerto, que si debieron haber corrido al de Aeroméxico, que si el Coral Blanco, que ay sí. Es un libro para pasar el rato y es creo que justo lo que necesitamos ahorita, o sea, simplemente reírnos, distraernos un rato, porque muchísimos comediantes ya estamos de repente pues cayendo en ese tema político, porque finalmente la comedia viene de estos pequeños lugares que son o pequeñas molestias o incomodidades o tragedias. La tragedia puede ser desde que se te ponche una llanta hasta que se te muera tu mamá y afortunadamente no hay ninguna muerte de mamá en este libro, pero podrán ver cómo son tragedias, son pequeñas tragedias chiquititas, aunque sean chiquititas, que uno supera y convierte en comedia. Y la tendencia que yo veo es que políticamente la comedia va a aumentar un poquito más el diálogo a la política por obvias razones. Y lo que está haciendo este libro es salirse de eso un rato. Es como, ustedes van a estar en ese relajo político, se van a estar peleando. Pues yo voy a hablar de cómo cago color agua tamarindo. Y creo que esa es la belleza de este libro. Lo que decías, entrar un ratito a otro lugar, ¿no? Y decir como, yo quería estar ahí. Yo creo que ese es el punto clave de lo que acaba de mencionar Sergio y Ricardo. Es parte de conectar con el público, es lograr crear una atmósfera. Por eso funciona el programa de radio Dispara Margot, por eso funciona tu show, por eso funciona Ñam Ñam. Y yo creo que la atmósfera de intimidad, intimidad, que quería crear con este libro, creo que se llevó a cabo, porque es un diálogo directo con el lector. Incluso no es como los espectáculos de stand-up tradicionales que hablan en plural, se dirigen en plural a la gente. Y este personaje, y eso me gustó mucho desde el inicio, habla de tú y qué te parece y todo eso como si fuera en primera persona. Y eso me dio la idea de crear esa atmósfera, y parece que se logró afortunadamente. Obviamente tiene muchas cosas por mejorar que seguirá con los siguientes 14 volúmenes. Pero creo que le dieron a clavo en esta charla. Ahora, fíjate que yo estoy de acuerdo con lo que dice Ricardo, o sea, sí y no. Qué dialéctico. Sí y no, ¿por qué?
Levanten la mano quien sepa quién es William Shakespeare. Por favor, levanten la mano porque si no me muero. Ok, gracias. Menos mal. Ok, Shakespeare escribía para gente que no sabía leer y para gente que se iba a exhibir. Es decir, los ricos iban al teatro y se ponían al lado del escenario. Hagan de cuenta que nosotros estamos aquí y los ricos se ponían de aquel lado y de aquel lado. No iban a ver la obra, iban a que los vieran los jodidos. No les estoy diciendo a ustedes. Pero en el Teatro El Globo, la gente que estaba más adelante estaba parada y era gente... ese mito de que les aventaban tomates, no. Si alguien tenía un tomate se lo comía, se los juro. O sea, era una época de miseria y la gente no sabía leer. Entonces, de hecho, Londres está dividido por el río Támesis y del lado norte es lo que era Londres y el lado sur no era Londres. Eran las afueras de Londres y ahí estaban los burdeles, los teatros, todas las cosas maravillosas a las que nos dedicamos nosotros. A fin de cuentas no dejan de ser burdeles. La comedia nace, el stand-up nace en el burdel. En el burdel es de un bar mugroso cochino. Sí, y aparte, si no vas a trabajar, luego te vas allá a cotorrear. Exactamente. Pero bueno, la gente cruzaba en barco y lo que hacían, pues no era poner una marquesina, porque si ponías Romeo y Julieta, pues la gente no sabía leer. Nadie sabía leer, o sea, la gente, así como que la mayoría de la gente, que la mayoría de la gente sepa leer, tiene como 2 siglos aproximadamente. O sea, antes de eso era, no manches, sabe leer ¿me entienden? Absolutamente nadie sabía leer. De hecho, era solamente un derecho que tenían los nobles. Los siervos no sabían leer, nadie sabía leer. Se estrenó la cosa esta de Hernán Cortés y Cortés abre un libro de leyes y según esto se está inventando todo en la serie esta nueva y nadie le puede decir, no es cierto, ahí no dice eso porque nadie sabe leer. Entonces lo que hacía Shakespeare era izar una bandera. Entonces la gente decía, hay función. Y ponían pregoneros que decían, no se pierda la conmovedora historia de los 2 amantes de Verona, Romeo y Julieta, una historia. Pregoneros, porque la gente pues, no sabía leer, insisto. Esa gente conectaba con lo que planteaba Shakespeare. Y 500 años después, Jorge Luis Borges conecta con lo mismo. ¿No les parece extraordinario? O sea, que un autor tenga ese rango, o sea, lo puede ver una persona súper elemental que nada más tiene para cubrir sus necesidades primarias y para irse a reír un rato y sale satisfecho de ver una obra de Shakespeare. Y Borges lo disfruta de otra manera en un plano intelectual, pero tiene ese rango. Es decir, aquí hay un niño de... ¿Cuántos años tienes, muchacho? 10 en total. Muy bien. Mandó el total. Así es. 10 en total. O sea, tienes 9 a veces y 10. Bueno, muy bien. O sea, y otros 25. Ok. Un niño de 10 años puede disfrutar el libro y verlo de una manera. Yo lo veo de otra manera. Cada uno de ustedes lo ve de otra manera. Y yo creo que no hay un contenido político directo. Y sí, todos estamos hartos de eso, pero lo hay de cierta manera, sobre todo en tiempos como los de ahora, en los que hay que explicar lo obvio, hay que explicar las bromas, hay que decir, no estoy tratando de ofender a nadie, pero miren, no puedes criticar a un funcionario público por el hecho de que es mujer, ¿no? Simplemente es un funcionario público que resulta ser mujer, pero ese funcionario público puede decir, misógino, no. Yo estoy criticando que no sabes gobernar o que no sabes hacer tu trabajo. No tiene nada que ver con lo que tienes, con los órganos que tienes, ¿no? Creo que el libro, o sea, estoy de acuerdo contigo. Sí, Mafalda puede ser las 2 cosas. O sea, sacar el cerebro del frasco, que es sumamente importante. La catarsis, digo, el bufón para eso estaba.
Pero, fíjate, el bufón, Aquí seguimos. sí, el bufón... Acá está. Pero fíjate, el bufón empieza, no recuerdo si es Carlomagno o uno de los grandes, ahora sí que los que sí eran dueños del mundo, o sea que le decían, oh gran Carlomagno, en tu reino no se pone el sol, es decir, creo que era él, y si no, pues no importa, porque lo que importa es que tenía a un bufón, y el bufón se encargaba de decirle, eres un imbécil. Y, Carlomagno, estás gordo. La verdad, tu discurso no estuvo tan chido. Y él mismo lo contrató para eso, para no perder el piso. Y para eso sirve el bufón. De hecho, el bufón sale a burlarse de los poderosos con permiso de los poderosos. Siempre corre el riesgo de que le corten la cabeza. La comedia es un deporte de alto riesgo, siempre. Hasta el comediante más blanco. De hecho, si tomamos en cuenta que el comediante más blanco era un negro y es Bill Cosby y violaba mujeres durmiéndolas y eran como 50. Qué fantástica analogía hiciste. Eso, todos los comediantes corren ese riesgo. Dice, and my children do not understand that they're gonna be a baby. They don't want to go to bed unless the children go to bed. O sea, los niños nunca entienden que su mamá les va a pegar. Esos eran los chistes de Cosby. De hecho, le habló a Eddie Murphy y le dijo... Deja de decir groserías. Sí, you in your show say a lot of bad words. My son came after your show and said fuck and shit. Pero también las groserías tienen su chiste. Como dice Eddie Murphy, dice... La gente cree que yo salgo y digo, culo, mierda, pedos, gracias. No, perdón. Hay que saber dónde poner las chingaderas y chingaderas. Lo dice Jim Jeffries en Freedom, me parece. Dice, ¿cuánto tiempo me ha estado molestando la gente por hacer chistes de violación? Y a Bill Cosby nunca lo molestaron por sus chistes. ¿Y saben quién viola? Bill Cosby, yo no. Ese es el meollo del asunto. La palabra, la libertad, yo creo en la libertad de expresión totalmente abierta, como lo sigue siendo en Estados Unidos, que puede llegar hasta el insulto. O sea, ya poner algo de levantémonos en contra de los malditos coreanos del barrio y matémoslos, eso no, eso ya es discurso de odio. Pero había Bill Burr, otro gran estandopero, dice que había un chiste, es un dios, efectivamente. Dice que había un chiste afuera de un bar. Dice, en este bar nos gusta nuestra cerveza como nos gusta nuestra violencia doméstica. Y el güey dice, ese chiste es perfecto, no tiene grasa, es perfecto. Bueno, alguien le sacó una foto y lo subió a Facebook y le cerraron el bar. Vivimos en esa época. Nadie está golpeando a nadie, es un chiste. Jim Jeffries hace chistes de violación, pero Bill Cosby viola. Y de pronto ponen a la gente vaya, a los dos hay que cortarles la cabeza. No, a uno hay que decirle, oiga, qué grosero. Y al otro, pues hay que meterlo a la cárcel. Pero yo creo en la libertad de expresión hasta la ofensa, sí. Pero iba a decir otra cosa y ya perdí el hilo. Ahorita lo recupero. Yo creo que lo que pasa actualmente es que le quitamos la licencia de humor a los humoristas. Y cualquier frase que dicen ya no tomamos en cuenta que es un humorista. Ya pensamos que es una persona normal, o sea que no lo está haciendo como parte de su trabajo para intentar hacer humor. Entonces, si un humorista hace un chiste sobre el aborto, lo tomamos con la misma seriedad que si esa declaración lo hubiera hecho el secretario de Salud. Entonces ya no hay una concesión para el humor, lo que a mi parecer obliga a los humoristas a ser doblemente inteligentes para poder seguir haciendo su trabajo y darle la vuelta a esos vicios en que estamos cayendo. Que es proteger tu argumento, ¿no? Exactamente. Tú lo entendiste así. Ay, no era por ahí. ¿Qué mente tan oscura tiene? No, es buscar, o sea, a lo que voy del stand-up comedy, lo que buscas es proteger el argumento de tal manera que sea irrefutable.
entre comillas. Blindarlo. O sea, que lo único irrefutable sea, pues no me gusta que estés hablando de violación y ya me voy a dar la vuelta para irme a otro lado. Pero el chiste es como generar un argumento que esté completamente protegido, y ahí es donde causas el elemento sorpresa, porque dice, este cabrón tiene razón. ¿Cómo le discutes? ¿Cómo le discutes? Exactamente. Ahora, Ya recuperó el hilo. no, pero fíjate que este es un lugar común, pero nunca manifiestas, o sea, la primera vez que Richie y yo platicamos fue acerca de nuestras influencias, o sea, de quiénes eran sus comediantes favoritos, etcétera, etcétera. También platicamos de unos sitios de internet que no voy a decir porque hay niños. De 10 años. Y de Jack White. ¿De quién? De Jack White. Ah, de Jack White, claro. Ah, ¿lo viste el otro día? ¿No? Ay, re bueno, hijo de la fregada. Lo raconteó. De su madre, cómo suena. Sí. Ya no me preocupa que se mueran algunos. Bob Dylan no, que se va a morir porque es Dios, entonces no me preocupa. Pero que se mueran los otros no importa, tenemos a Jack White. Pero nunca mencionas o haces referencia a otros comediantes, por ejemplo, o a, no sé, ¿quiénes son tus influencias? ¿Cómo decidiste ponerte a dibujar y hacer humor? Yo creo que la influencia más básica siempre fue Kino. O sea, con Kino, de hecho, empecé a leer. Leyendo los 12 volúmenes de Mafalda, que en aquel tiempo eran esos, comprando todas las reediciones. Pero ese fue el punto de partida. Mi papá siempre fue fue un gran curador del humor. Entonces en la casa había siempre la revista Mad, muchos cómics gringos, Cracked, todas las revistas de este tipo de ironía, de humor muy estadounidense, y obviamente todas las con todo lo que vivimos aquí en la televisión abierta en la era pre-cable, o sea que teníamos que ver desde los polivoces, desde la Carabina de Ambrosio, desde todos el cúmulo de comediantes que tenemos aquí, complementado con muchos humoristas gringos, porque mi papá también era aficionado a la tecnología. Entonces, al siguiente día que salió la videocasetera, que era un aparato, era un gran cassette. Y la película se veía mal. La primera vez que vieron un DVD no dijeron, ¿nos han engañado todo este tiempo? Tenías que moverle al tracking, a la video. Sí. Y todo el material que teníamos en casa era gringo. Entonces ahí conocí a Mel Brooks, a Woody Allen, a los hermanos Marx, a todo esto. Entonces, si puedo hablar de influencias, yo creo que todo es una influencia, ¿no? Es decir, pero fíjate, es que las personas no surgen por generación espontánea. Tenías un papá que te dejaba leer Mad desde chiquito. Sí. O sea, no tenía bronca de que tú leyeras Mad a los 6. Si los dejaba regados sí había bronca, si los volvía a acomodar, no había ningún problema. Pero ningún problema. No, en mi casa sí, leer Mad era como un poco demasiado y entonces se volvió algo prohibido y entonces pues por eso soy así. Pero ¿tu papá era falluquero o qué era? No, te conocí a un gran falluquero. ¡Era mi caso! Conocí a un gran falluquero, sí nos surtían de bastante material. O sea, tú eres de la Ciudad de México. De la Ciudad de México, sí. Toda la vida. Okay. Del sur de la ciudad. ¿Tu papá tenía una profesión, un oficio? Sí, contador público. ¿Contador público? Ok. Sí, pero siempre le gustó el humor de ese tipo y nos lo contagió, ¿no? A mi hermano que anda por acá. Ajá. Ya dormido, pero... Ajá. ¿Él es doctor también? No, él es administrador. Ah, ok. El administrador netas. Muy bien. Perdón, adelante. Y entre ese cúmulo de materiales que trajo, pues había todo el humor, todo el stand-up de Estados Unidos, ¿no? Claro. Richard Pryor, Bill Burr, todos los que puedas mencionar ahorita. Entonces ya quedas como tocado, ¿no? Ya quedas como que empiezas a ver fórmulas y a veces, no sé si te pasa a ti, que empiezas a ver un estandupero y ya sabes por dónde va a terminar. Como yo lo veo, es que es como la gente que quiere ser guitarrista y tiene que escuchar guitarristas, ¿no? Entonces es eso, como que escuchar estandoperos, escuchar comediantes te va dando
como ritmo de entender la comedia tanto consciente como inconscientemente, y es como, ya sé a dónde va este güey, lo que dice, vas entendiendo la fórmula. Ajá, o de repente cuando la suelta dices, aparte de repente son fórmulas muy conscientes y de repente son fórmulas muy, muy inconscientes, pero que adquieres al consumirlas. Simplemente es consumir. Sí, por ejemplo, el stand-up ahorita no hace stand-up, pero el stand-up que ahorita, haz de cuenta, a mí me gusta mucho, es el stand-up que no puedes predecir para dónde va. Hay muchos stand-uperos que ya sabes por dónde va a acabar un chiste. Incluso de los gringos, los grandes, ya lo conoces tanto que ya sabes dónde va a acabar. Pero, por ejemplo, de repente llegas tú o de repente llega un Vallarta, que de repente te cambia la jugada con un raciocinio sumamente diferente al clásico. Esos son los que me gustan, los que te hacen, con los que te disparan. Caray. O sea, yo sabía que iba a caer en blanco o en negro, pero aquí cayó en morado. O sea, ¿cómo le hizo? Y entonces lo que te hace tratar de ver una fórmula para encontrar el humor. Sí, de hecho, ¿sabes? Hay alguno que dices claramente, ya sé cuál es el remate. Y no solamente no era, sino que no te lo esperabas. Ajá. Eso es increíble. En este momento no me viene ningún ejemplo. O sea, lo vi con Jerry Seinfeld una vez, lo vi en Las Vegas. Y hizo eso, o sea, era claramente vas para acá, ¿no? Pero ya no recuerdo el chiste, solamente recuerdo la impresión del chiste. Está en uno de Chappelle, que te avisa al principio. Chappelle dice en el inicio de un show, ¿en cuál es? Sí, no, pero ¿en qué show es? ¿Es en el penúltimo? ¿Es en Stage of Spin o es en...? En los que hizo... ¿En los que hizo dos? Ajá, pero ya ves que ha hecho ya dos, hizo 3 veces. Ajá. Hizo dos y luego, los más... En la segunda tanda de los de dos, ¿cómo se llama? ¿En el que está sentado? Stage of Spin, el otro, chingada madre. Pues es que hace uno el que está parado y otro el que está sentado. Sí. Y habla tiene una referencia a Charlie Parker, que ¿no? Que lo googleé. The Bird. Equanimity se llama. Equanimity está en Netflix. Te dice al principio del show, dice, soy Dave Chappelle, soy tan conocido y soy tan bueno en esto que puedo agarrar punchlines aleatoriamente, sacarlos, decírselos sin haberles dicho la premisa del chiste y se van a reír. El punchline de hoy fue, y le pateé la vagina. Entonces, te avisa al principio que en algún momento del show va a usar ese punchline y te va a dar risa. Y el cabrón no lo hace una vez, lo hace 2 veces y realmente no ves venir ese momento. Spoiler alert, pero estás sentado viendo y dices, no es cierto que lo dijo aquí. Y queda bien, eso es lo más simpático. Van a decir, qué raro punchline, ya que lo van a decir, mira, tenía toda la razón. Cuadro perfecto. Pero el tipo, Dave Chappelle, es increíblemente arrogante. O sea, llega y te dice, soy el mejor comediante que hay en el mundo, y luego lo es. Eso es, o sea, ¿estás de acuerdo que su eslogan es I'm rich, bitch? Exacto. Pero, o sea, ni siquiera Richard Pryor, que probablemente sea el más grande, tal vez, decía eso. O sea, de hecho se vendía como para abajo, así de, pobrecito de mí. Pero llega y te dice, soy el más grande, y luego va y sí lo es. O sea, ¿te has fijado que los negros se pueden salir con esa y los blancos no? Sí, sobre todo Chappelle se puede salir con la suya. Pero incluso en otras cosas. O sea, Paul McCartney no puede salir y decir, tengo 10 Rolls Royce y 10,000 viejas. Chingo de viejas, un chingo de culos. Él no puede hacer eso. En cambio, un negro sí puede presumir su dinero. Interesante, ¿no? Sí, bastante interesante. O sea, los blancos no pueden hacer eso. ¿Y qué? ¿No te has fijado? No, bueno, soy blanco, me estoy... Bastante. De hecho, eres O'Farrill. O sea, no solo eres blanco, eres como irlandés, güey. O sea. Muy lejano, muy lejano. Te van a dar tu jubilación a los 90 a ti. Oye, sí, pero se supone en eso, por ejemplo, llegas y dices, soy indígena. O sea, yo llego y así, soy indígena y me lo van a dar, ¿neto? ¿O Richie? ¿O Farrell? ¿Se lo van a dar? O sea, porque basta con que lo digas. O sea, no creo que la intención del presidente sea mala, pero sí creo que es muy equivocada. Ese es el tuit. ¿Sí lo grabaron? No, el tuit es el siguiente. Saquen sus cámaras. No, guárdenlas, al contrario, para que sea muy especial y se quede aquí el tweet. No, al ratito, pero... Yo lo voy a hacer así todo el tiempo. Bueno, ¿cómo? Alejandro, te tiro. ¿Cómo van? ¿Están bien? ¿Están contentos todavía? ¿Sí?
¿Sí le seguimos o ya no le seguimos? Digo, yo pregunto. El que menos ha hablado es el autor. Ya, por eso les invité. Pero el otro día estaba en mi programa y todo el mundo me regaña en mi programa porque llega alguien que admiro y le digo, ¿se acuerdan de Chris Farley, de Saturday Night Live? Levanta la mano, ¿quién se acuerda de Chris Farley? Bueno, el gran Chris Farley. Hay un sketch que me hace reír y llorar al mismo tiempo, pero con la misma fuerza. O sea, me estoy riendo y las lágrimas salen así como que eyaculo por los ojos. Porque me estoy riendo y estoy llorando, que es The Chris Farley Show con Paul McCartney. Y el güey está así. Aquí está Paul McCartney, uno de los mejores rockeros, músicos y el otro, tranquilo, Chris, tranquilo. Y dice, ¿te acuerdas cuando estabas en los Beatles? Sí. Hijo, eso estaba chido. ¿Te acuerdas cuando se dijo que estabas muerto? Sí. No estabas muerto, ¿verdad? No, pues no. Soy un imbécil. Entonces ya le dices, tranquilo, Chris, vas bien. Y de repente, la última pregunta dice, hay una canción en la que dices, y al final, el amor que das es igual que el amor que recibes. Eso es cierto. Y McCartney le dice, sí, Chris, he notado que sí, que entre más das, más recibes. Pero cuando se lo pregunta, se lo está preguntando él, ¿me entiendes? O sea, es en serio, nada más pienso en ese sketch y se me salen las lágrimas, o sea, porque viene de algo muy adentro. Era un alma muy lastimada. Chris Farley pesaba 160 kilos, no sé, pesaba todo, se murió a los 33 años, como su ídolo John Belushi, y esa era su intención. Pues era un alma torturada, pero esto, cuando le pregunta, ¿es cierto que el amor que das es lo mismo que el amor que recibes? Porque como que a mí no me ha pasado. Detrás de la comedia creo que hay un... Detrás de la comedia hay un cierto enojo, y el enojo, dirían los budistas, no es más que dolor. ¿Esto qué tan cierto es para ti? Que el enojo sea dolor. O sea, yo creo que te volviste alguien con la necesidad de hacer reír o de divertir o de fascinar como para ser aceptado o no. Porque Jerry Seinfeld dice, no, yo tuve una infancia súper normal, siempre fui feliz, no sé por qué soy comediante. Entonces digo, güey, eres el único. Bueno, no sé, a lo mejor tú eres el otro. No, en mi caso no, o sea, el humor lo usé como método de defensa porque hasta secundaria era el primero de la fila en estatura. Okay. Entonces te tenía que caer bien a los altos. Ya en prepa ya empecé a crecer, entonces ya me valió sombrilla. Ajá. Pero el tipo de humor que hago, o sea, lo primero que pretendo es que me haga reír a mí. Claro. Entonces, te puedo volver a agarrar el libro y me río con algunas cosas, y la intención de publicarlo o sacar videos o hacer todo el trabajo que hago es encontrar a esas mentes que les pueda divertir lo mismo que a mí. Uh-huh. Partiendo de algo muy básico, por muy especial que te sientas, de entre 100 personas, ¿cuántas personas crees que puedan pensar igual que tú? Igual que yo, pocas, creo. O sea, no porque yo sea muy único, sino... Digamos, una de 100. ¿Una de 100? Entonces, serían 10 de 1000. Ajá. Y nos vamos así. Sí. Ajá. En México hay 100 millones de habitantes. Ajá. Entonces, ahí estamos hablando de 1 millón de personas que piensan igual que tú. Y la cosa es que a veces no estiramos la mano lo suficiente como para poder alcanzarlas a todas. Uh-huh. Y lo que hace un autor con los libros es la idea romántica de aventar una botella al mar con la esperanza de que llegue al receptor adecuado. Claro. Y esa es una gran virtud de los libros, ¿no? Que siempre encuentran el camino a las manos adecuadas. Tarde o temprano van a llegar a alguien que le entienda, con quien haga clic. Sí. Y parece que aquí ya encontramos a 200 personas, mínimo. Por lo menos. Y un niño de 10 años en total. Exactamente. Era bonito, pero Richie, misma pregunta, o sea, ¿de dónde viene querer hacer reír?
de ti. De hacer feliz, o sea, se siente bonito, ¿no? Ahorita cada vez que hay un regreso de risa se siente bonito. Entonces, lo que sucede, creo que con el fenómeno del comediante es que lo empiezas a escarbar, empiezas a ver cómo seguir haciendo que se rían. O sea, en un inicio me acuerdo que a mi hermana le daba risa que me cayera. Entonces, de repente empecé a caerme de manera falsa para que se riera. Entonces ella se reía y yo pensaba, pendeja, este fue actuado. Y es eso, o sea, esto que sucede ahorita es una energía irrepetible, es una maldita droga que aparte se va volviendo más viciosa y lo que sucede es que vas descubriendo hasta dónde, y no sé si hayas tú en algún punto de tu vida estudiantil decir, puta, por me van a sacar, pero vale la pena. Yo opino que Farrell, sálgase, pero salías así. Entonces creo que esa es la maravilla de hacer comedia, y esta no es una frase mía, es una frase de un comediante que se llama Ruya Edo, que él decía que estaba platicando con un psicólogo de pequeño, y fue un show en el que teníamos que platicar un chiste y una anécdota, y todos contábamos anécdotas cagadas, ¿no? Obviamente yo tengo un amigo grifo que me preguntó que cómo le hacen los güeyes que atrapan las águilas, ¿no? Idioteces. Y este tipo contó, su anécdota fue un poquito más seria, y lo que platicó fue que estaba de pequeño el psicólogo sacando y divorciar a sus papás, estaba pasando por un momento muy triste y dijo que hizo un chiste pendejo. Dijo, estaba yo pequeño, ni siquiera recuerdo bien el chiste que hice, pero el psicólogo y yo nos reímos, porque era respecto a ese tema. Y dice, y ese es como lo que yo pienso de la comedia, porque el chiste que hizo él era una canción de, ¿cómo se llaman estas canciones de canto? Como Pablo Milanés, como de... ¿Trova? De trova de izquierda. Trova, ajá. Cubano. Hacían su chiste una como de extrema derecha, ¿sí me entienden? Entonces decía que se mueran los negros para que desaparezca el hambre, como cosas así muy agresivas, muy agresivas. Y al final, al contar su anécdota, retoma este tema y es lo que dice. Dice, ¿ustedes creen que me da risa que haya gente muriéndose en África? O sea, por supuesto que no. Eso es un tema que me duele. ¿Y cómo lo voy a abordar? ¿Cómo voy a hacer presente ese tema en mi vida que tanto me estorba y me molesta? Verlo de una mejor manera. Vamos a reírnos un ratito, aunque sea. Vamos a cagarnos de risa un ratito, aunque duela y aunque esté hecho de una manera un poquito distinta, nos vamos a reír y lo vamos a hacer consciente. Vamos a estar conscientes de ese tema, porque al escuchar la canción de extrema derecha, pues sí te estabas riendo, pero al mismo tiempo te estaba doliendo porque decías, ay, no manches, sí es cierto, güey. Y debe haber gente que sí piense así. Y creo que ese es el acercamiento que debes tener con la comedia, y probablemente es el motivo por el cual llegas ahí y sigues como que presionando, porque no dejas de empujar límites. Llega un momento en el que descubres, y pasa en los shows en vivo, pasa en tu carrera y pasa en los shows en vivo, que dices como, ¿esto les gustó? Pues vamos a ver si esto les gusta. Pues tengo más. Ahí es justo donde empiezas como a romper ese cascaroncito, y es donde empieza a salir como el verdadero humor, que repito, viene de la superación de una molestia, de un trauma, de lo que sea. O sea, ahorita nos estábamos riendo porque Sergio llegó tarde, pero Sergio venía en el pinche coche así. Sí. Y al final pudiste llegar a hacer chistes sobre ello, y creo que esa es la esencia de la comedia. Cualquier molestia, estorbo que tengas, poder convertirlo a risa, así sea de lo más gacho. Voy a citar a otro comediante, Doug Stanhope, también lo pueden checar en Netflix, tiene un especial que se llama Beer Hall Punch, y dice, ahora les voy a contar una anécdota completamente real que se trata sobre cómo ayudé a mi mamá a suicidarse. No se preocupen, les va a dar mucha risa. Y al final sí da risa, y la anécdota es real. Entonces, imagínense hasta qué lugares puedes llegar sabiendo, digo, no es para todos, se los advierto, pero hasta qué lugares puedes llegar, a qué lugar puedes llegar para escarbar y lograr hacer comedia. Y eso es lo que te va probando la carrera como comediante, y eso es lo bonito de ver a Pacaso presentando su primer libro, que sabemos que el segundo va a estar más audaz y más clavado y que va a ir agarrando, pero sin perder ese estilo, que es o sea, por más que tenga groserías, por más que a mí se me hace puro, se me hace bonito. Sí. Muchas gracias. Ahora, ¿sabes? Bueno, tiene una cosa que a lo mejor no cualquiera, no porque yo sea un gran observador, simplemente llega el tipo, no sé si ya le echaron un ojo al libro, bueno, quienes no, les cuento las 2 primeras páginas, es un súper spoiler. Llega él solito, pone un anuncio que dice stand-up comedy, y llega y conecta su bocina a su micrófono y empieza a contar
Los chistes. Ya, Sergio, ya. Hable de eso. ¿Qué crees? Y al final, cuando termina, dice lo último que dice y lo ves solito. O sea, de hecho, en toda la página lo ves a él chiquito y agarra su bocinita, la desconecta y se va. Y eso, Janis Joplin lo padecía mucho. Janis Joplin decía, en el escenario hago el amor con 10,000 personas al mismo tiempo y cuando me bajo de él estoy completamente sola. Y hay algo de eso. Yo, cuando termino de hacer algo que me queda bien, no sé, una obra de teatro, salgo y digo, ¿y las groupies? Aquí está Mick Jagger, ¿dónde están las groupies? Nunca hay groupies. Bueno, para mí nunca hay groupies. Este güey no tiene groupies. Estoy seguro. Sí, cuando tienes novia no hay groupies. Llegan y sáquense groupies, váyanse. Bueno, pero si tienes, bueno, eso está más bonito, pero yo no tengo ni novia ni groupies. Pero quita las páginas de las que hablamos cuando nos conocimos. No, bueno, eso sí. No es cierto lo de los pelos, mira. Es un mito. Pero sí, el asunto de... bueno, tú te la debes pasar bien solo, supongo. Disfrutas de... Sí, o sea, soy un hombre de familia, pero aprecio mis momentos de soledad también. O sea, no me siento solo. Ajá. Hay muchas voces en mi cabeza. Sí. Sí, por lo menos. ¿Ah, sí? ¿Se te hace? Sí, entonces siempre encuentro algo con el que entretenerme. O sea, teniendo una hoja de papel, un lápiz o teniendo un montón de tierra y agua, o sea, me puedo pasar horas entretenido. No hay ninguno. Pero también trabajas, hablando de Paul McCartney, trabajas en conjunto con tu mujer. Sí. Hablando de Paul. Sí, ella es una fuente inagotable de material. La señora Netas. ¿Ella es una fuente inagotable de material? Sí, porque muchas de las vivencias son en familia y ella aporta gran parte de las anécdotas que relato en el libro, ¿no? Pero vaya, no solamente es musa, también coescriben cosas. Para terapia intensiva, para lo que estamos haciendo ahorita para Reforma, es coproductora. ¿Sí? Okay, o sea, ajá, las ideas. Exacto. En el libro es musa, en la otra sí es jefa. Ok, y no hay mucha bronca, supongo. No, aprendimos a trabajar. Ya encontramos un vidrio de suficiente grosor para que no nos hagamos daño. Ajá. Y cada quien trabaja de su lado. Trabajamos bien, colaborando. Eso es raro, eso es raro. Yo traté de trabajar con la única esposa que he tenido, duré 1 año casado. No, a mí no me funcionó, pero bueno. Tenemos que cortar, bueno. ¿Qué hacemos? ¿Les digo mi tweet? Ok. Lo más importante de la comedia, sobre todo hablada, es el delivery. No es lo que dice, sino cómo lo dice. O sea, cómo dice las cosas Richie es lo más importante. En mi caso, el delivery pues no es como el de él. Es muy buen delivery. Pero el tweet que nunca publicaré es el siguiente. Si los nazis leían mi lucha, ¿las feminazis leen mi pucha? No me atrevo, o sea, no quiero 150,000 firmas al día siguiente. Maldita misógina, chingan de mano, porque es un chiste, es un chiste. De eso se trata, de eso, fíjate qué gran cierre conseguiste. Bueno, de eso se trata la comedia, es el stand-up comedy. Pero te juro que me iba a salir un grano. ¿Ves que cuando se te antoja algo te sale un grano en la lengua? A mí me estaba saliendo un grano en el cerebro. Porque lo tenía que decir públicamente, o sea, sino que chiste. Y ya lo dijiste. Pero ahora sí que esta es tu noche, mi querido Paco. Francisco Almera, de la bien densidad, no le entiendo ni madre. Me parece un libro adorable. Nada más, una última cosa rápida. ¿Tú crees, o sea, en la página funciona perfecto, ¿tú crees que estos chistes funcionarían en el stand-up? Habrá que llevarlos a un escenario. Habría que... Es el delivery. Sí. Es el delivery. Sí, o sea, no lo sé. Aquí me muero de la risa. Pero también no te pasa que, esto va a funcionar perfecto y lo pruebas y no se ríe nadie. Ese es el arte del stand-up comedy. No descubres que da risa hasta que
se proyecta al público. Exacto. De En hecho, tu caso, tu público son compras. hay ciertos Steve Martin dice, yo tengo un chiste desde que siempre me ha gustado, dice, y nunca ha funcionado. Y lo cuenta, dice, si el Papa me cae bien, pero como que pues, pontifica mucho, ¿no? Pues es el pontífice, o sea, ¿me entiendes? Es un gran chiste, pero nunca se ríe nadie, ni siquiera ahorita, ahorita lo dije yo, así menos, ¿no? Pero, ¿te gustó cómo presentamos tu libro? No, bastante. De hecho, no vas a escribir el libro para tener pretexto, para tenerlos a ustedes aquí. Gobierno de México.